toda esa experiencia de tus documentales, Max, ¿a cuántos presidentes has entrevistado o has llegado a tener amistad? bueno, a varios. Fernando de la Hunde, cuando de la Hunde tomó el poder en 1980, y ya yo era un reportero joven, y Belaúnde era un tipo sensacional, tenía mucho acercamiento con la prensa, que quería mucho a los medios de comunicación. Cuando íbamos en una caravana, por ejemplo, hacia la selva, 30 carros detrás del carro del presidente, cualquier lugar al que llegábamos, Belaúnde primero pedía que atiendan a la prensa, que le den lo que necesita, que los militares, los policías se pongan al servicio. Era un presidente muy dedicado. Pero también era muy divertido porque, por ejemplo, llegábamos a un lugar inhóspito con un pueblo y él hacía detener toda la caravana. Y solo iba y buscaba al alcalde. El alcalde ya estaba para recibirlo. Conversaba con el alcalde, cómo se llama el pueblo, qué produce, a qué altura está, qué costumbres tienen, hablan quechua, no hablan quechua, qué cosa. Se empapaba del tema. Luego regresaba a la caravana y todos estábamos en los carros esperando. Y ya nos avisaba el secretario de prensa, el presidente va a hablar. Y él se ponía en un lugar bonito con un buen fondo. De su saco sacaba un papel blanco para que los camarógrafos puedan hacer auto blanco, balance de color. Era increíble. El camarógrafo, el presidente, más a la derecha, ya está. Y él decía, ya está todos han hecho blancos, sí, porque él sabía que si no haces auto blanco, las tomas no salen con buen color. O sea, era un profesional. No, era un tipazo, sabía todo. Y después decía, estamos listos, y empezaba a hablar. Estamos acá en este pueblo hermoso, ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, un pueblo productor de una papa especial, también produce calabazas. Oye, era un maestro. Jodido, pero era un tipo buen hombre. Yo diría, Belaúnde no fue un gran presidente. Pero fue un presidente honesto. Un presidente honesto, muy honesto, rodeado de muchos pillos. Tal vez le faltó un poco de carácter, de determinación para enfrentar a Sendero en los inicios. Pero era un hombre íntegro, un hombre que quería servir al país, un hombre honorable, sobre todo. Y un hombre que cuando salió del poder siguió viviendo en el mismo pequeño departamento de San Isidro donde él vivía, y que yo puedo decir, yo lo conocí, nunca se enriqueció con el poder, nunca. Un hombre honorable. Si tal vez hubiera tenido Belaúnde un poco más de carácter, más de fuerza, más de coraje para enfrentar las cosas, hubiera sido un gran presidente. Después viene Alan García, al que también conocí, compartí, entrevisté en Palacio, en todos sitios. He viajado también con Alan. Bueno, Alan pues era un joven arrogante, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿La edad tal vez? Primero la edad, porque Belaúnde ya era un hombre maduro. En su segundo gobierno era un hombre cuajado, sereno, un hombre que ya se fue un estadista. Alan García era un muchacho, se creía pues el Mesías, quería cambiar la historia, quería cambiar la geografía, el mundo, la economía. 39 años. 36, ¿no? Cuando entró. Claro. Y bueno, que quiso cambiar hasta la capital del Perú. ¿No? ¿Te acuerdas que hizo la propuesta de que Lima no debería ser la capital? Él tenía su idea y no era tan absurda. Él decía que Lima es una capital de fuga. ¿Y por qué? Él decía, si ustedes miran América Latina, la mayor parte de las capitales en América Latina están en la altura, en la cordillera. Santiago de Chile está en la altura. La Paz está en la altura. Colón, Bogotá está en altura. Quito está en altura. Pero la única ciudad que está al lado del mar es Lima. ¿Por qué? Los españoles siempre tuvieron el pánico, el terror de que un día hay una rebelión india que los rodee en la sierra y los acababan. Por eso es que decidieron hacer la capital a la orilla del mar, con sus galeones ahí listos para escapar en el caso de que hubiera una revuelta. Tenía una lógica, ¿no? Bueno, por eso le decía, Lima es una capital de fuga. Para escapar. Porque la primera capital del Perú fue en Jauja. Claro, se quería hacer en la Concepción, ¿no? En el Valle del Mantaro, en la Concepción. Y cuando García entra al poder, él dice, debemos regresar la capital allá. El que domina la cordillera domina el Perú.
Por eso Sendero Luminoso empezó dominando la cordillera. Bueno, Belaúnde también habla mucho de eso. Lo habla, pero... El que no conoce los Andes no conoce... No conoce el Perú, por supuesto, el que no conoce los Andes. Pero fue una idea loca de García, ¿no? Tú te imaginas llevar a los senadores, diputados a 3.600 metros de altura, que no somos pues Brasil para darnos el lujo de hacer una nueva capital. García, después Fujimori, Dios mío, los 10 años de Fujimori. Aunque ya con Fujimori yo ya no cubría muchas noticias, ya estaba dedicado a hacer documentales. Pero llegaste a... Sí, claro, lo conocí. Además, he conversado varias veces con él. Una noche estábamos a las 2 de la mañana en el canal editando un documental que iba a salir al aire, que ya el canal estaba promocionando con imágenes al aire. Nosotros editábamos de noche para que nadie moleste, muy tranquilo, ¿no? Y era la 1:30, 2 de la mañana y tocaron la puerta de la isla de edición. Es un cuarto grande. Y mi operador de edición dice, ¿quién puede ser esto? Y abro la puerta y era el dueño del canal, ¿no? Manuel Delgado Parker. Y me dice, disculpen muchachos que los interrumpa, pero tenemos una visita. Y le dije, sí señor, pase señor Delgado. Y detrás de él venía Fujimori. Y todos nos paramos, presidente, ¿qué tal? Y Fujimori muy amable, dijo, sí, por favor, sigan trabajando, buenas noches, saludó a todos, muy amable, dijo, he venido a esta hora para no molestar a nadie, porque yo sé que ustedes trabajan de noche. Ah, sí, presidente. Dijo, bueno, he venido porque he visto, señor Guerrero, me dijo que usted ha grabado unos géiseres, unos chorros de agua que salen del suelo hasta 16 metros de altura, y he visto en las imágenes, y yo he venido para saber dónde es, porque yo quiero ir. Dije, presidente, eso está en Arequipa, detrás del Nevado Hualcahualca, pero es lejísimo. Le dije, nosotros de Arequipa fuimos en carro hasta que ya no se podía ir en carro, de ahí a caballo y de ahí a pie. Nos tomó 4 días llegar a los géiseres. Le voy a mostrar las imágenes. Le pusimos las imágenes, se quedó maravillado. Rugían esos géiseres en el Paraguay. Solo que la gente no conoce. Sí, pues. Maravillado. Entonces, y llegó a ir. Entonces le dije, pues, bueno, presidente, le voy a hacer una ruta, mire, usted tiene que ir de allá. Y él me miraba sonriente. Y después me dijo, yo voy a ir en helicóptero. A eso voy. Él fue en helicóptero. ¿No? Pero era una maravilla porque como hicimos buenas migas, después se comunicaba con nosotros a través de sus edecanes para decir qué cosas están produciendo los de Panamericana, para que le demos el chisme, para que él pueda viajar e ir y llegar antes que nosotros. Pero era muy divertido, sí, un buen tipo, más allá de las cosas que ya... ¿Crees que fue un buen presidente? Sí, tú dices que Fujimori fue un buen presidente, aparecen 50.000 enemigos que dicen, pero hay un momento, yo digo lo siguiente, si separamos el trigo de la paja, cuando Fujimori llegó al poder, toda la red vial del Perú estaba destruida, acabada, no habían carreteras en el Perú. Ya, tú te ibas de Lima a Ica y acá nomás a 20 kilómetros desaparecía la Panamericana, porque el gobierno de Alan García no hizo nada por sostener, por darle mantenimiento a la red vial. Yo me acuerdo como en una imagen alucinada que llegabas hasta un kilometraje en la Panamericana Sur, no había carretera y empezaba el desierto. No, y veía que los carros, unos iban a la derecha, otros a la izquierda, se metían al desierto como caballos internándose en una pradera. No había. En las paredes de algunos pueblos aparecía paredón para el ministro, maten al ministro porque no cobraban peaje, no había nada. Fujimori arregló todo eso, volvió a reconstruir las carreteras, la red de carreteras, y yo lo sé porque yo viajaba, Hay gente que estaba en Lima, pues no, yo viajaba todo el tiempo, yo iba por Carlos, decía, mira otra vez esta pista y esto, mira me ha faltado esto, y se veía cómo renacía nuestra red vial, fundamental para la economía, para el comercio, para todo. ¿Y qué van a decir? ¿Y la inflación? La inflación desbocada que nos dejó Alan García, que no recuerdan que estaba arriba de 7.000%, 7.000, ahorita es 3.2, 3.5, la gente se asusta.
Fue 7,000. Así fue. ¿No se acuerdan cuando en las tiendas cambiaban los precios durante todo el día? En la mañana una camisa costaba un precio, a mediodía otro y en la tarde otro. Y tenían estudiantes pegando precios todo el día porque la inflación era desbocada. Yo, todos mis estudiantes que a veces, yo enseño en la universidad, que a veces se quedan sorprendidos cuando yo les digo, esto vayan al museo del BCR. Hay un museo que tiene el Banco Central de Reserva y hay un lugar bien bonito que todos peruanos deberían visitar. Es una caja de vidrio, como una pecera, así, que tiene 1,000,000 de intis adentro. 1,000,000 de intis. La moneda de Alan García. 1,000,000, es una caja así. Aquí, esto es 1,000,000 de intis. Y al lado hay un sol. Dice, este 1,000,000 de intis es este sol. Eso fue la inflación. Así lo hizo. Así lo hizo. Claro que eso significó un paquetazo, un ajuste económico, pero lo hizo. También le dicen, no, él no venció al terrorismo, eso fue. Pero él es el presidente, él no tiene por qué salir con un fusil a pelear contra el terrorismo, pero creó las condiciones. El grupo especial de inteligencia, el GEIN, recibía apoyo. Claro que existen detractores de Fujimori, miserables, lo que quieran, pero lo que no se puede negar son los hechos, las cosas positivas, ¿no? Claro, la corrupción fue espantosa, las cosas que hizo Montesinos, y qué sé yo, pero también tiene cosas que se cuentan, ¿no? Ahora, el Perú es fujimorista, sobre todo todas las zonas donde había mucha convulsión social en base al terrorismo, aman a la gente recuerda, aquellos que tienen memoria recuerdan lo que fue el terrorismo, los que tienen memoria recuerdan lo que eran los apagones, los coches bombas, el miedo, el terror que se sentía, y que después acabó. Yo vi en el juicio a Fujimori, cuando Fujimori le dice a un fiscal, porque en mi gobierno se venció al terrorismo, y el fiscal dice, un momento, usted no venció al terrorismo. Usted no tiene nada. ¿Qué tiene este fiscal? Tanto de su cólera. Oye, él era el que gobernaba. Si hubiera sido un presidente pusilánime, un tipo asustadizo, nunca se hubiera hecho nada. Sí. Yo no soy fujimorista. Nada. Además, no tengo bandera política, no tengo color político. Pero sí sé reconocer las cosas que se hicieron y las cosas que estuvieron equivocadas, erradas. Y si la justicia lo ha juzgado y lo ha sentenciado, es la justicia. Y tenemos que respetarlo. Pero tampoco podemos borrar de un trazo y decir, no, Fujimori, no. Yo vi el renacimiento de la red vial. Y yo vi cómo detuvieron la inflación. Y cómo generó la energía nuevamente. Exacto, yo vi cómo lograron volver a sincronizarnos con los circuitos financieros mundiales, que en el gobierno de Alan García nos habían declarado trash, basura. Nuestros bonos soberanos, la economía peruana no valía nada. Y Fujimori contrata a Hernando de Soto, que era un tipo con contactos, con conexiones, y Hernando va al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las grandes organizaciones financieras del mundo, a tratar de restablecer las conexiones, a reinsertar al Perú en esos circuitos, y lo consigue. Hay una anécdota muy graciosa. Cuando Hernando de Soto está haciendo todo ese trabajo a nivel internacional, encargado por Fujimori, el que había perdido las elecciones, Mario Vargas Llosa, le tenía pues rencor a Fujimori. Muy chiquito le había ganado las elecciones al más laureado novelista. Lo odió para siempre. Y me acuerdo que cuando Hernando de Soto estaba en esas tareas de reconstruir nuestros sistemas financieros, Mario Vargas Llosa declara, en España, no sé dónde, que al Perú no le deben dar nada, que al Perú no le deben dar créditos, que al Perú no lo deben aceptar en los organismos financieros, porque está gobernado por un dictador, un tipo malévolo. Entonces, Hernando de Soto regresa al Perú y pide una entrevista en Panamericana Televisión. Yeah. Y bueno, Panamericana dijo, pero Hernando, ¿qué quiere hablar? Dijo, yo quiero una entrevista en Panorama en el mejor horario.
Bueno, el delegado Parker dice, periodistas, a ver, todavía preparen la entrevista, ¿quién lo va a entrevistar? Y en ese tiempo yo estaba cubriendo unas comisiones, y además yo no era el conductor, era un reportero, y pero el que conducía el programa, al que le tocó, fue a Denis Vargas Marín, un periodista que había salido de radioprogramas y lo trajeron a Panamericana. Denis, un tipo simpático, un gran periodista, le decíamos guaco falso. Guaco falso. Guaco falso. Y Denis dice, yo lo voy a entrevistar, ya yo lo entrevisto. Y total. Tenía el perfil de Toledo, ¿no? Claro, por eso le decían guaco falso, decían, no tiene cultura. Y entonces este Denis tan simpático se sienta y empieza la entrevista, horario de prime time, ¿no? Y le dice, ¿qué piensa usted de las opiniones del señor Mario Vargas Llosa, que está desmereciendo su trabajo y todo? Y Hernando deja pasar una pausa y dice, Mario Vargas Llosa es un hijo de puta. Y claro, Denis Vargas dice, perdón. Yo sé que el Cholo estaba actuando, porque había escuchado perfectamente, y dice, ¿qué ha dicho usted? Entonces Hernando vuelve a tranquilizar y dice, he dicho que es un hijo de puta. Pucha, que ya Denis no sabía qué hacer, la audiencia no se disparaba. Y le dice, ¿pero por qué? Explíquese. Y Hernando dice, le voy a explicar. Es un hijo de puta porque yo estoy tratando de reconstruir la economía del país. Estoy haciendo un esfuerzo a pedido del presidente. Y él habla. ¿Para quién estamos reconstruyendo esto? ¿Para Fujimori? ¿Para mí? Es para los peruanos. Es para la nación. Es como que no querer que tu madre se cure. Es un hijo de puta. Sí, me acuerdo. Fue espantoso, fue terrible. Y creo que dijo Cacacé, ¿no? No, ese fue claro, fue Mario Vargas Llosa también cuando criticaba a Alan García, ¿no? Y dijo que él iba a tener un buen gabinete, no unos cacacenos como los que tenía Alan, ¿no? Y me cuentan que Alan García entró al Consejo de Ministros el lunes y dijo, señores cacacenos, buenos días. No es una expresión muy usada, es muy arequipeña esa expresión. Cacaceno. En Arequipa se usa mucho, ¿ah? ¿Y qué es un cacaceno? Un inútil, un servil, un sometido. Eso significa un cacaceno. Un tipo que se deja mandar, que no tiene carácter, es un cacaceno. Que hay muchos, ¿ah? ¿Qué me dicen? Con 4 gabinetes. Ahora, después de él viene Toledo. ¿Qué puedes recordar de Toledo? Bueno, con Alejandro Toledo ya tuvimos otra relación porque yo había dejado de producir documentales y me pidieron que sea director general de noticias. Entonces tuve que dejar de producir, de viajar y tomé la dirección general. El director general de noticias controla todo lo que es el trabajo de periodistas, todos los programas, Buenos Días Perú, Panorama, 24 horas, todo, alineas todo, tú diriges, comandas a todos los directores. Entonces yo tenía ese trabajo, en consecuencia tenía mucho contacto con Palacio, con los ministerios, el ejército, la policía, las instituciones, todo llega a la dirección de noticias, ¿no? Y Toledo era un hombre muy preocupado por su imagen, muy preocupado por las informaciones, era muy sensible a lo que hacían los medios, vivía pendiente de lo que decían, de lo que hacían de él, porque aparte de que subiera un escándalo permanente, pues, además un presidente aficionado al trago y con una familia menesterosa que siempre le creaba problemas y una esposa chiflada, tenías ahí todos los ingredientes que se llevó para la tormenta perfecta. Que se llevó un montón de cosas del Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, es el rumor, yo no podría confirmarlo. Es lo que dicen, ¿no? Sí, es un rumor fuerte, ¿no? Pero bueno. Pero Toledo llamaba, me tenía podrido, llamaba y decía, Alejandro. Sí, presidente, Alejandro, este domingo, ¿a quién va a tener invitado? Wow, presidente, estamos trabajando, todavía la pauta era viernes, ¿no? No sabemos. Bueno, quisiera saber y si alguno de mis ministros podría, presidente, en el momento en que tengamos la pauta, le voy a avisar a su jefe de prensa para ver si podemos necesitar alguna declaración de alguien de su gabinete. Muy bien, Alejandro, no nos olvide. Pero él llamaba directamente, mira esa mesa que está allá. En esa mesa almorzamos los domingos, ya mi familia. Panorama sale los domingos en la noche, salía los domingos en la noche. Pero un día estábamos ahí a la 1 de la tarde almorzando, y el teléfono estaba acá, y suena el teléfono. Y como estaba
comiendo, le digo a mi hija que tenía 16 años, le digo, responde tú, no sé, y mi hija responde y le dice, está Alejandro. ¿Quién habla? El presidente. Y mi hija dice, deja de bromear. No le dice, es el presidente, dígale que es Alejandro Toledo. Y mi hija baja y me dice que es Toledo. Entonces yo dame el teléfono, aló presidente, sí, y me pongo a conversar y mi hija decía, he hablado con el presidente. Él era mi... Pero más usual, ¿no? Toledo es una historia. A mí, ¿sabes qué me duele de Toledo? Que es un hombre que viniendo de abajo, de un hogar muy humilde, de una posición socioeconómica muy modesta, y que logró encumbrarse gracias al apoyo de una familia norteamericana que se lo llevó y le dio educación, lo hizo el cuerpo de paz, ¿no? Y la educación lo convirtió en un hombre con otro valor, en un hombre con posibilidades, con horizonte. Cuando fue presidente no hizo nada por la educación. Bueno, tal vez algunos dirán, oye, hombre, le duplicó el sueldo a los maestros, pero ese no es el tema. El tema no es ni construir colegios, ni aumentarle el sueldo a los profesores. Esos son dos elementos, sino el trabajo que hacemos con el plan, con la currícula educativa nacional, de qué manera mejoramos realmente la educación, ahí no se metió. Y Fujimori, que también era un académico porque había sido rector de la agraria, tampoco los presidentes no le han prestado atención a eso. ¿Tú estás ahora dirigiendo una universidad? ¿El decanato? Estuve como decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UTP durante 15 años. Yo la formé, yo creé esa facultad y ya la dejé. Ahora he tomado algunas horas, me gusta dictar clases, me encanta dictar clases, la docencia me fascina. El periodismo y la docencia han sido dos pasiones en mi vida y siempre he tenido la felicidad de poder realizarlas paralelamente. Aun cuando era un reportero que viajaba mucho o un documentalista que también viajaba, siempre me di tiempo para enseñar, he enseñado en varias universidades y ahora que ya he dejado de producir cosas para la televisión, me dedico a enseñar. Enseño periodismo en televisión, enseño cultura política de actualidad, enseño patrimonio cultural y natural del Perú, que es un curso que parece que lo hubieran hecho para mí, porque lo que hay que hablarle a los estudiantes es contarles la belleza del Perú y el legado de nuestros antepasados. O sea, es una maravilla. Y ahora que estás con los jóvenes, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes viendo que son una generación distinta a la que fuimos nosotros? Oh, mira, a los jóvenes nunca les gusta que les den consejos. Lo que menos les gusta a los jóvenes son los consejos, porque los jóvenes quieren trazar su propio camino, cometer sus propios errores y tener sus propios aciertos. Siempre nos ven a los mayores como gente que les quiere predicar cosas y todo. Pero a veces se escuchan. Y si algo le podemos decir a los jóvenes desde nuestra experiencia es, el mundo es cada vez más competitivo y prepararse para ese mundo competitivo requiere disciplina. Cuando uno es joven, uno quisiera ver que pasen los años, quisiera ver el futuro para saber qué va a hacer de su vida. Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, quisiera tener una bola de cristal para ver cómo me va a ir en la vida, qué voy a hacer, seré un profesional, lo lograré, no lo lograré. Todo joven anda obsesionado con el futuro. Pero yo les digo a ellos, hay una manera fácil de ver el futuro. En el carácter de la persona está el futuro. En el carácter del ser humano, del hombre o de la mujer, ahí está su futuro. ¿Cómo es su carácter? Es una persona disciplinada para el trabajo, es una persona que cuando tiene un objetivo que cumplir, lo cumple, estudia como debe estudiar, presenta los trabajos a tiempo, es una persona que toma el estudio con seriedad, es de esos que tontean y lo único que quieren es aprobar el curso, o es una persona que realmente se interesa, abraza su carrera con pasión. Ahí está el futuro. O sea, mire su carácter y mire, ya tiene usted cómo va a ser su futuro. Los jóvenes deben pensar que vivimos en la era del conocimiento. El valor que tienen los seres humanos está acá. Aquí está todo.
el mayor potencial del ser humano es su intelecto, pero hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Hay que entrenarlo. Claro, entonces si no se desarrolla ese potencial, no hay nada. Bernard Shaw tenía el famoso periodista, novelista irlandés, Bernard Shaw, tenía una frase que decía: si no logras desarrollarte, joven, todo tu potencial intelectual, no te preocupes, todavía te puedes dedicar a la política. Bueno, refiriéndose a los malos políticos, ¿no? Porque también hay unos muy buenos. Ahora, si en San Martín se te diera la oportunidad de ir a enseñar, ¿te irías? Qué maravilloso, ¿no? San Martín, la tierra de mi esposa. Mira, a mí me invitan permanentemente. El 26 voy a ir a Madre de Dios a hablar con los periodistas del Colegio de Periodistas, con jóvenes estudiantes, sobre lo que fue Uchurajá y el significado de la muerte de esos periodistas. Voy a Huánuco, me invitan a Cusco, a Ica, y estoy siempre en contacto con universidades, conversando con los jóvenes. Claro que no puedo ir a vivir allá para quedarme a dictar clases, pero sí me encantaría, por ejemplo, ir y tener un encuentro con jóvenes, también con periodistas, intercambiar ideas, experiencias y poder animarlos en el trabajo, no solo periodístico, sino en los trabajos que ellos deseen emprender. Todos los trabajos tradicionales van a desaparecer. Hay que prepararse para un mundo que cambia y un mundo donde hay que tener habilidades diferentes. Antes, por ejemplo, yo era un reportero en televisión, era un príncipe, porque el camarógrafo manejaba la cámara, los equipos, las luces, todo. Hasta me llevaba el micro. Había un asistente que llevaba cosas adicionales y yo era como un cirujano. Yo llegaba al lugar, ¿está todo conectado? ¿Todo está listo? Sí, muy bien. Y yo me sentaba y hacía una entrevista, ¿no? Mis preguntas, todo. Acababa, muchas gracias, chao muchachos, yo me iba a mi casa. Ellos llevaban el material al canal, ellos pauteaban, y ellos tenían que editar, preparar, y yo el domingo me sentaba a ver cómo había salido. Ahora ha cambiado el tiempo, ahora ya no se puede hacer eso. Ahora el que quiere ser periodista en televisión tiene que saber entrevistar, tiene que saber manejar la cámara, tiene que locutar, tiene que saber editar y si es posible manejar el carro para ir a los sitios. Si no tienes estas múltiples habilidades, no te contrata nadie. Yo por eso le digo a mis estudiantes, tienen que estar preparados en muchas cosas para poder sacar muchas fichas frente a un empleador, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que llevando tu currículum ya te van a contratar? Nadie te contrata por el currículum. Nadie. Puedes llevar el CV con las notas más altas, fui tercio superior, 18, eso no vale nada, porque el que te contrata mira el currículum, dice que bien, que le felicito. Luego lo cierra y te dice, conversemos. ¿Qué opina usted sobre la coyuntura del país? ¿Qué piensa sobre las circunstancias que estamos viviendo? Ese es el momento mágico en el que se decide la entrevista, en la conversación. Cuando quieren ver la manera como ordenas sus ideas, el vocabulario que utilizas, la manera como expresas tus opiniones, el lenguaje corporal, la seguridad con la que hablas. Y si en ese momento titubeas, te pones o no sabes nada. Claro, algunos dicen, no, pero contratan de universidades grandes. Mentira. Así. El momento decisivo, el momento mágico de la contratación es la entrevista personal. Entonces, para eso hay que estar preparado. La actitud de los jóvenes, hoy por hoy, es muy deficiente. Lamentablemente, están atrapados en el teléfono, en las redes sociales. Los jóvenes han perdido sus banderas, han perdido las grandes causas que tuvieron en el pasado, ¿no? Tú veías antes que cuando ocurrían cosas en el mundo, los jóvenes salían, marchaban, reclamaban, los estudiantes eran la sangre de la sociedad. Como de la UNDE, ¿no? Ahora el manguerazo. Claro, era profesor universitario y todos eran jóvenes. Sí. Ahora están todo el día,
preocupados. El celular es una herramienta maravillosa porque tiene todo. Tiene ahí el cine, la radio, los periódicos, la conversación, tiene diccionario, tiene conversación, tiene todo, todo. Entonces es muy atractivo, aparte que tiene estos algoritmos que te detectan qué es lo que te gusta y te lo pone a cada rato y es como una droga porque a cada rato quieres verlo. Esto ha causado daño a los jóvenes porque se obsesionan demasiado con esto. Hay gente muy pobre que a veces no tiene el dinero para la comida diaria, pero el hijo tiene celular, el otro tiene celular, y no pueden decir, no, pero es que es una herramienta para comunicarse. No es tan necesario. Se obsesionan por tener el mejor modelo, la mejor. En las universidades hay que luchar mucho con eso. Tienes clase de 35, los 35 están con el teléfono abajo. ¿Tú crees que a los jóvenes les interesa la política ahora? Poco, y la culpa es de los políticos. Los han desilusionado reiteradamente, escuchan a sus padres hablar de malas decisiones políticas. Los jóvenes sienten que los políticos no responden a sus expectativas. Yo te digo una cosa que es muy importante que todos la sepan. El país derrotó a Sendero Luminoso. La violencia terminó, gracias a Dios. Pero los gérmenes, las razones, las causas que provocaron esa violencia no han desaparecido. Siguen allí. La desigualdad. La desigualdad, la inequidad en el reparto de la riqueza, la falta de oportunidades para los jóvenes, ¿no? La falta de empleo, una educación pobre, la discriminación. Todo eso, ese fue el caldo de cultivo en el que nació la violencia. ¿Eso ha desaparecido? No. Y que Pedro Castillo supo aprovecharlo para porque todo. Puso al que tiene contra el que no tiene, o el que no tiene contra el que tiene. ¿Cómo ves al Perú ahora? Bueno, estamos en una espiral que nos lleva cada vez más abajo y no sé hasta dónde podemos descender, ¿no? Chapaleamos en una pantanosa mediocridad, un congreso de gente que solo se dedica a cobrar su sueldo, un ejecutivo con gente realmente incapaz, un poco preparada. Acabo de ver al ministro del Interior recorriendo la frontera con Ecuador para ver qué medidas se pueden tomar. El pobre hombre no podía ni hablar. Era como un cadáver. Los periodistas le decían, pero ministro, ¿qué acciones se va a tomar? ¿Cómo se va a cerrar la frontera? ¿Qué? Estoy mal de la garganta, perdón, y se fue. ¿Eso es un ministro del Interior? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue a saludarse a todos? Y cuando le hicieron las preguntas, toda la expectativa, los alcaldes que lo rodeaban, así respondió, estoy mal de la garganta, perdón. Lo han puesto de ministro, es un cadáver caminando, porque es amigo seguro de la señora presidenta. Un tipo inepto. El primer delito en el Perú debe ser aceptar un cargo para el que no estás preparado. Ese debe ser el primer delito. Aceptar un cargo para el que no estás preparado. Si a mí me llaman y me dicen, Alejandro Guerrero, queremos que usted sea ministro de Economía, por favor. Porque además mi primo acaba de ser elegido presidente. Yo le diría, ¿estás loco? ¿Qué sé yo de economía, por Dios? ¿Qué sé yo de los circuitos internacionales, de la moneda? No estoy preparado para eso. Tengo una formación profesional para una cosa específica. Sí podrías aceptar el de televisión nacional en Perú. Bueno, cosas que estén dentro de mi rango, dentro de mi educación. Pero acá hay gente que acepta cargos simplemente porque ve el sueldo allí. Acepta cargos porque le apasiona el poder. Pero si y no están preparados. Si el sueldo de un alcalde, por ejemplo, es de 6.000, 7.000 soles. Y hacer su campaña le cuesta $500,000 de soles. Tiene que robar para poder pagar cobrarse la campaña. Su vocación de servicio no existe. Un tipo llega al Congreso porque paga $50,000, $60,000 a una lista, y cuando llega ahí tiene que recuperar, pues ha sido su inversión, ¿no? Entonces tiene que cobrar todo lo que puede, agarrar todo lo que puede y votar, vender su voto a favor de intereses económicos. Entonces, esta vocación de servicio ya no existe. No, se ha perdido. ¿Y este Congreso, crees que podría haber uno peor que este?
Pero si cada vez está peor, entonces por eso, o sea, vamos a esperar. Si hubiera una nueva elección, ¿qué nos puede ser peor? La gran pregunta es ¿qué nos puede rescatar de esta situación? ¿Una nueva elección? ¿No? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? Dame el menú, dime dónde están esos hombres probos, preparados, honestos, esperando para ser elegidos. No hay. El pueblo no los quiere elegir. Pero el Perú también tiene un electorado. Hubo una elección y porque no se comió un chicharrón. El Perú tiene un electorado caprichoso y además ignorante, ¿no? En su mayoría ignorante, una población poco educada. Hay que entender que la democracia es un lujo político que solo funciona en sociedades educadas. Si no hay educación, si la población no está adecuadamente preparada, si la población no entiende lo que significa la democracia, el Estado, la separación de poderes, no podemos hacer nada. Lo que estamos viviendo en el Perú en los últimos años ya no es democracia, es oclocracia. La oclocracia. Explícale, por favor. El gobierno de los poco preparados, el gobierno de la chusma. Un amigo dijo el otro día, un exalcalde de formación aprista, su padre ha sido muy aprista, ha sido 3 veces alcalde, con vocación de servicio, dijo. Lo mismo que tú. Si una persona no puede solucionar 200 problemas a la vez, que ni se presente. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes cualquier cargo de autoridad, se te van a presentar todos los problemas habidos y por haber y quieren solución inmediata y no hay plata. Angela Merkel, la famosa primera ministra de Alemania, que además hizo un trabajo tan espectacular, una mujer que es un ejemplo en la política mundial, dijo alguna vez, cuando un político se presenta para un cargo y lo gana y lo asume, jamás, nunca debe quejarse de los problemas que recibe, nunca debe decir que tiene impedimentos para trabajar, jamás debe echarle la culpa al de atrás, porque se supone que cuando él aspiró al cargo él conocía todas esas cosas, sabía lo que iba a encontrar y tenía un plan para resolverlo. Pero acá lo primero que tenemos es alguien toma el cargo y dice, he encontrado la municipalidad en crisis. No se puede hacer esto porque la gestión pasada. Y no se puede. Dice, no se puede hacer nada. Entonces, ¿para qué te presentas? Si no tienes un plan, una estrategia, si no tienes ideas novedosas, ¿para qué te presentas? Para cobrar el sueldo. Se presentan para cobrar el sueldo. Y la subordinación que se pueda generar. Claro, lo único que les interesa. Mira, no tengo bandera propia y he perdido la esperanza en todo lo inmediato. No creo que este país, gobernado por gente tan ruin y desaprensiva, pueda salvarse pronto. No veo mucho futuro. 10 años tal vez. Tal vez depende. Tal vez tengamos la suerte de que aparezca un hombre o una mujer providencial. Como un Fujimori. Que en su momento se necesitaba para generar los cambios. Uno como el primer ministro de Singapur que transformó el país en 25 años. O como el de China. No. Creo que deberían gobernarnos ingenieros y no abogados. O médicos. Claro, bueno, no veo una salida. No veo una salida porque, ¿qué te digo? Pues es difícil, no es fácil. Y la gente que toma los cargos, ¿cómo es posible que una señora que era un funcionario oscuro de mesa de partes de la RENIEC llegue a la presidencia de la República? Yo me pregunto, cuando esa señora va al Foro Mundial de Davos, a los grandes foros económicos de la alta política, ¿qué entiende? Ahí no está nada. Ahí no es como que me lleves a mí a una conferencia de ingenieros de la NASA. No, 50 ingenieros, y yo para mí están hablando pues, chino. No puedo opinar, no puedo ni entender. Mira, yo me paro y me voy. Me daría vergüenza, ¿no? O sea, quedarías mejor. Yo no estoy preparado, elijan a alguien que está preparado. En ese sentido, ¿tú crees que Belaúnde, Alan, el mismo Toledo, tal vez Humala, el PPK, estaban mejor preparados
Belaúnde era un hombre sin duda preparado. Alan García fue un político fenomenal, tremendo, un hombre culto, muy bien. Tal vez uno de los mejores políticos que ha habido en los últimos años en América Latina, no solo en el Perú. Y yo no soy aprista para que vayan a creer que lo digo por eso. Alan es un tipo muy bien preparado. Belaúnde, eh, Fujimori, Con lo tipo, poco que un tipo decía. con lo poco que hablaba, pero hacía cosas, tenía carácter, decisiones, toma decisiones. No, claro que ninguno de ellos, excepto Belaúnde, ninguno de ellos pudo sustraerse a la corrupción, a, al robo, a las malas cosas. Pero, ¿qué decimos? Pues mira los presidentes del Perú, de los últimos 10 que hemos tenido, solo hay 2 que no han dormido en la cárcel. El resto, La pandemia, ¿qué te trae? la pandemia nos mostró muchas cosas, ¿no? En primer lugar, creo que la pandemia demostró que no existe la famosa solidaridad entre los países que pensábamos, la humanidad. No, apenas se desató la pandemia, cada gobierno jaló para su lado y yo compro mis vacunas y no te doy a ti, tú verás cómo sobrevives. La humanidad se mostró más desunida que nunca, ¿no? La pandemia demostró que aún en medio de la angustia, de la desesperación, hay gente que hace negocios. Hay gente que vendía el oxígeno caro, hay gente que lucraba. La, el espíritu humano más sucio salió a relucir, vendiendo una mascarilla a 14 soles. El ser humano es complicado, difícil, ¿no? Yo conozco el dióxido de cloro. Yo he ayudado a mucha gente con dióxido de cloro. ¿Ah, sí? Pero no uno, ni dos, ni tres, miles, ¿ah? Hubo muchas personas que estaban en contra de eso, ¿no? A eso voy. Era la molécula de Dios, así lo llamaban. Yo he visto, a mí no me lo ha contado, yo he tomado eso. Y yo asistía a las cárceles, galones de galones. Nadie se moría en la cárcel. Hasta que salió una ley que prohibió y nos empezaron a perseguir. Los mismos policías tomaban que nosotros les dábamos. Es decir, hubo un negocio, desde mi punto de vista, del oxígeno. Y que realmente solo se salvaba el que tenía plata o el que tenía un padrino. Y aún así, muchos se han quedado en Bueno, fue una oportunidad de negocio para muchos, ¿no? Yo no podría, no soy médico, pero lo que vi fue el aprovechamiento de parte de mucha gente, ¿no? De la oportunidad que encontraron de hacer plata. Y claro, la industria farmacéutica fue la primera que dijo, aquí es mi momento, ¿no? ¿Y tú crees que la política de Vizcarra fue regular, media, para arriba, para abajo, en el tema por el Vizcarra, Sagasti y todos estos presidentes accidentales? Yo no los pondría, pero ni en un párrafo en la historia del Perú. Nada. Así como cuando en la antigua Roma existía una práctica de que cuando un emperador o un gobernante había sido nefasto, malo, negativo para los intereses de Roma, le hacían una ceremonia que se llamaba el olvido total, de tal manera que sus estatuas, todas las inscripciones, todo se borraba, todo se desaparecía, como si nunca hubiera existido. Eso merecen aquellos que han hecho cosas que han traicionado a su pueblo, que han traicionado al país, que le han robado a un país pobre como este, ¿no? Es horrible robarle a un país pobre como el nuestro. Pero robar en el rancho de los soldados, robar en la educación de los niños, robarle a la salud de los miles de enfermos, de millones de enfermos, robarle a la educación, robarle a la alimentación, eso no tiene perdón. El segundo gobierno de Alan García. Claro, ahí el segundo gobierno se reivindicó. García estaba ansioso por limpiar su nombre, por quedar bien en la historia, ¿no? Y entonces, al parecer, era un hombre ya pues cuajado, maduro, y había acabado esa etapa loca de creer que él podía cambiar el mundo. Gobernó con mayor tranquilidad,
un papel más de estadista, y tuvo mucha suerte, pues, ¿no? Porque en el segundo gobierno de Alan García, el producto de los minerales se fueron para arriba. China era una locomotora que le ganamos a China en 8%, tenía 8% de crecimiento. No, 11 llegamos hasta 11, bueno, ya. Y China tenía 7. Claro, pero todo eso era una cosa un poco ficticia, no era un resultado de grandes estrategias nuestras. Era el momento. Pero por lo menos no quiso manipular la economía, no manoseó las cosas, y eso es un mérito. Estuvo mucho más serio, por decir así, más calmado. Lamentablemente, nuevamente cayó en los temas de corrupción y bueno, terminó mal. Bueno, Alejandro, te agradezco que estemos acá. Una última pregunta. ¿Tenemos más Alejandro por mucho tiempo? Solo Dios sabe esas cosas, ¿no? Yo estoy muy contento con la carrera que he desarrollado, con la forma como a lo largo de la vida he podido hacer docencia, periodismo. Estoy muy contento con poder enseñar a los jóvenes ahora en la universidad. Tengo una familia que es una familia muy unida, que me acompaña siempre. Estoy muy orgulloso de ellos. Y bueno, ahora me tomo las cosas con mucha calma, ¿no? No ambiciono nada, no persigo nada. Una vida tranquila, apacible, sin preocupaciones. Creo que, como dijo Einstein, ¿no? Es la fórmula verdadera de la felicidad. No la n igual por a cuadrado, la famosa. Él dijo esa, no. La fórmula de la felicidad es una vida tranquila, sin mayores preocupaciones y sin la angustia de perseguir, de ambicionar más cosas. Así que estoy por ahí. Yo creo que cuando te va bien en el amor y en el trabajo, tienes la felicidad. Bueno, porque ya no tienes. A veces ambas cosas no se dan a la vez, pero si se dan, bienvenidas. Ok. Bien. Alejandro. Hombre, muchas gracias. Es una larga entrevista. No. Ok. Adiós.